Oiga, qué gusto me da verlo, aunque sea por Zoom, porque pues nos hemos visto en Veracruz en diferentes momentos, en diferentes oficinas, y bueno, hemos dado seguimiento ambos a esto que sucede. Y yo quería platicar con usted aquí en este espacio de diálogos, primero para ofrecérselo, porque es una nueva posibilidad que construyó NB, Periodismo de Investigación, con Mauricio Cuevas, usted lo conoce al frente, ¿sí? Y la otra, porque bueno, necesitamos los veracruzanos, y yo me incluyo, pues de información un poquito más, de entender mejor las cosas, porque aquí, dijo, está el golpeteo todos los días, las cuestiones mediáticas se han enturbiado mucho con esto de las redes sociales, lo voy a decir mal para decirlo rápido, que conste, hay pinche 1000 medios más de comunicación, uno en cada Facebook, ¿verdad que sí? Pero también alguna plática que tuvimos hace años, le comentaba yo que el jefe de información de Excelsior hace muchos años se iba a Europa 6 meses y se quedaba en México 6 meses porque decía, desde Europa se aprecia mejor lo que sucede en México. No había internet y yo nunca le creí, pero desde México y desde donde usted está se aprecia lo que sucede en Veracruz. ¿Qué está pasando en Veracruz desde su óptica, licenciado Morales de Chuga? Arrancamos con esa primera pregunta, si me permite. ¿Cuál sería su relato de lo que está sucediendo en Veracruz en las últimas semanas? Y lo voy a centrar un poco en lo que... ¿Sí, sí me escucha bien? Bien. ¿Cuál sería su óptica o su opinión de lo que en Veracruz sucede? Y un poco orientando la pregunta hacia el ámbito en que mejor lo conocemos. Meses de persecución política, meses de persecución, pues aspirantes, cuestiones que estoy seguro pudieran afectar el proceso electoral o a sus actores. ¿Qué nos puede opinar al respecto en el caso de Veracruz usted? Yo creo que Veracruz en el tema de la seguridad y la justicia está sumergido en una enorme crisis, una crisis propiciada por el propio gobierno, porque no se puede calificar de otra manera las acciones de represión contra toda forma de disidencia, las acciones de persecución contra líderes que no se sometan al poder del Estado y, por supuesto, también las acciones de persecución y de agresión contra medios informativos y contra periodistas independientes. Gran parte, en consecuencia, de los temas de injusticia de Veracruz es esa, una politización indebida para favorecer determinados intereses por parte de la justicia y de la procuración de justicia. Pareciera ser que a la 4T todo lo que sea autónomo e independiente les molesta y por supuesto quieren tener bajo control hasta los mínimos puestos de la administración pública. En consecuencia, te diría que estamos, en lugar de evolucionando y transformando, involucionando, retrocediendo en muchos de los campos de Veracruz y del país. Pero ¿cuál sería, si esto persiste, cuál sería el futuro? Esto es, ¿qué se logra con todo esto? Como toda involución, sería un retroceso para establecer un régimen autoritario, cuasi dictatorial, disfrazado de democracia, que por otra parte, y lo más grave que yo estoy observando, resulta de las declaraciones del subsecretario de Educación Pública a propósito de los libros de texto gratuito, en donde manifiesta que la idea de la 4T es llevar a México hacia el régimen comunista, volver de México un comunismo. Y como todos sabemos, en el comunismo el Estado se vuelve dueño de todo y todos nos volvemos esclavos o empleados del Estado. Y el Estado decide
cómo educar a nuestros hijos y cómo vivir y qué comer, qué vestir y qué acciones podemos tener. Recordemos que en Cuba, cada principio de año les dan unas tarjetas a los cubanos en donde les dicen que con eso podrán comer, podrán vestir, podrán recoger sus zapatos, y lo mismo que ocurría en la Unión Soviética hace años. Es decir, el régimen comunista es la destrucción de la democracia, de la libertad, de la iniciativa personal, del desarrollo, de la aspiración, del progreso de cada una de las familias. Ese es lo que tratan de convertir a nuestro país de acuerdo a lo que dijo el subsecretario de Educación. Entonces, el libro de texto es también un instrumento para tratar de volver a los niños comunistas. Y no es que yo me esté poniendo como un representante del macartismo en Estados Unidos, no, ni tampoco para desatar una anticomunismo, no. Yo creo que los comunistas, como los socialistas, como los derechistas, como todos, tienen espacio en un país plural. Lo que no se va a hacer es cambiar nuestro modelo y proyecto constitucional por capricho o decisión de quienes están en el gobierno y ser ellos mismos los primeros que violen la Constitución y las leyes que guardaron y protestaron cumplir y hacer cumplir. Ese es el verdadero riesgo, Luis. Pero yo lo pondría también, pondría en la mesa también una opinión. Esto nunca fue parte de la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional como tal. Fue una propuesta que surge ahora de la Cuarta Transformación y de un gobierno federal, no de un proyecto que tiene 30 años, o no sé si usted coincida conmigo. Yo digo que hay muchísimas acciones que han emprendido durante estos 5 años de gobierno que no aparecen en el programa de gobierno derivado del artículo 26 de la Constitución y que tampoco se publicitaron o se dijeron al momento de ser electos. Son engaños, son fraudes electorales, diría yo, porque se promete una cosa a la gente y se realiza otra. Por ejemplo, una de las grandes medidas y de las grandes proclamas de campaña del presidente López Obrador fue el combate a la corrupción. Y muchos cayeron subyugados por decir, ahora vendrá por primera vez un gobierno honesto y honrado. Honesto porque sea transparente y honrado porque maneje los recursos correctamente. La honestidad acabó con la eliminación de la transparencia, del acceso a la información y de la rendición de cuentas. Al momento de reservarse la casi totalidad de las grandes obras públicas y al momento de eliminarse los concursos como forma de adjudicación de los contratos, ahí se acabó la honestidad. Y la honradez, por supuesto, con la reserva de todos los datos y los escándalos que hemos conocido. El caso Segalmex, donde la justificación de la semana pasada del gobierno fue, a ver, un momento, no son 15,000 millones de pesos lo irregular, porque no le hablan de delitos o de desfalcos o de disposición de dinero ajeno o raterías, como le decimos en Veracruz. No. Ellos dicen, son irregularidades contables. Bueno, reconocen que las irregularidades son 9,500 millones de pesos nada más. Estamos hablando de cifras. Está barato para ellos. Rompen récord, hombre, rompen récord en deshonestidad, rompen récord en corrupción y todo lo que nos estamos enterando frecuentemente y los escándalos que se realizan o que se dan a conocer aún en contra de la voluntad del gobierno, evidencia que tenemos tal vez uno de los gobiernos más corruptos de la historia, pero que la población no se ha dado cuenta, no lo ha apreciado. No hay conciencia porque son tan hábiles de tender un velo todas las mañanas y de lograr que la opinión pública se distraiga o bien enfoque su atención a los temas que el presidente quiere.
Voy, si me permite, meter dos palabras, dos términos más en esta plática: impunidad y desafuero. Y no sé si me permita que me ayude a entenderlas respecto de lo que está sucediendo, por ejemplo, con el fiscal de Morelos, que es detenido. Todavía no sabemos bien a bien de qué se le acusa formalmente. No, bueno, yo no conozco el dato exacto, pero a pesar de tener fuero, dicen algunos, y meto el tema de impunidad, que va de la mano con lo que usted platica. El primer punto es que la impunidad es un detonante delictivo, porque delito que quede impune es delito que se repite. De tal manera que si uno reduce la impunidad que azota a una sociedad o a una comunidad, la incidencia delictiva baja. Y en este caso, pues se habla de una impunidad del 98-99% de las conductas antisociales que se cometen. Es también romper un nuevo récord. Y es natural que se rompa este récord cuando un gobierno tiene como eje central de su gobierno en materia de seguridad pública los abrazos y no balazos. Es imposible, vaya, es no una utopía, sino es un cuento del que, por supuesto, nosotros no nos los tragamos, no lo creemos. Respecto del procurador o fiscal de Morelos, para mí es claro que el fiscal gozaba de un fuero, es decir, había que remover, en este caso, el obstáculo para su enjuiciamiento, dependiente, por supuesto, del Congreso de Morelos, cosa que no se hizo. Segundo, la Marina, ¿qué tenía que hacer en este caso, llevando a cabo labores de una policía de investigación para ejecutar una orden de aprehensión? Tercero, el fiscal que fue acusado de obstrucción de la justicia, porque con sus declaraciones dice que obstruía o desviaba la justicia, se basa la acusación en que la señora Ariadna, que falleció, fue víctima de un estrangulamiento y no de una ingesta de alcohol excesiva que le motivó tal vez una broncoaspiración y por eso murió. Pero el fiscal de Morelos no es el que practica las necropsias. La causa de la muerte de una persona se puede conocer por la necropsia. Es el medio científico para conocer la causa de un deceso. Y en este caso, quien practicó la necropsia fue en los servicios forenses de Morelos, no el procurador. Los servicios forenses de Morelos pueden depender del procurador, pero generalmente dependen del Poder Judicial, no del procurador. Y el procurador lo único que hizo fue dar a conocer y defender esa necropsia. Y eso, quien hizo la necropsia, pues, podría ser uno de los que posiblemente estuviesen involucrados en la obstrucción de la justicia, pero no fue el caso. Y yo no sé con qué pruebas cuente la Fiscalía de la Ciudad de México para afirmar que hubo un homicidio, pero suponiendo sin conceder que tengan razón en la Fiscalía de la Ciudad de México, se está violando el proceso de enjuiciamiento en contra del fiscal, por las razones que estoy apuntando. Y además, es otra vez una vulneración a la soberanía de Morelos. Yo por eso en un Twitter puse que esto parecía más bien la idea electoral de proteger a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien ha manifestado que quiere competir por la titularidad de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y otros dicen que puede competir por la alcaldía Cuauhtémoc, que es la alcaldía, una de las alcaldías muy importantes de la Ciudad de México. De todas maneras, si por eso lo están haciendo, porque el fiscal afirmó que tenía 3 averiguaciones o 3 carpetas de investigación contra el gobernador de Morelos, en una de ellas derivada de unas grabaciones y
fotografías que se tienen con algunas personas vinculadas a la delincuencia organizada, bueno, pues posiblemente lo podría uno entender como una medida electoral, pero lo que no puede entender uno es que la justicia sea el medio para mover al electorado o para anular a candidatos. Lo que hicieron con José Manuel Virgen en Veracruz, es decir, eso es tratar de basarse o de utilizar el Código Penal como si fuera un código electoral o la constitución de la ciudad o del estado de Veracruz. Eso es desviación de la justicia, es peor que la injusticia. Peor que la injusticia, desviar la propia justicia. Pues sí, de acuerdo. Hablando del tema del desafuero, y le agradezco la explicación que nos da, pues lo saca otra vez el presidente López Obrador, amagando ahora con que yo podría desaforar a magistrados, dice, porque me están echando calumnias sobre mí. ¿Se puede amagar al Poder Judicial sobre esto? ¿Se puede decir esto en una mañanera y que no pase nada? El presidente tiene dos líneas rojas que quiere cruzar y que obviamente se quiere apoderar de ellos. Uno es el INE y otro es la Corte. Y está haciendo todo lo posible por apoderarse de la Corte y por apoderarse del INE. En ambas hasta ahora ha fracasado, pero son las que le faltan para controlar todos los poderes de la ciudad del país y para controlar también las elecciones en este país. Muy bien. Sí, si me da chance le hago una pregunta adicional de algo que no estoy muy seguro y de que yo no sé mucho, pero seguramente usted nos va a dar mucha luz, como siempre, licenciado Morales Lechuga. Hablan de que el año que entra se va a constituir el constituyente permanente, para entonces sí modificar la Constitución y tener ya la Constitución que les hace falta a ellos y que le hace falta a México para que México sea como ellos. ¿Es un proceso normal de un gobierno? ¿Sí me escuchó? No escuché totalmente, pero ya sé por dónde debe venir la pregunta. Me corrige si estoy en mi respuesta equivocada. Primero, el gobierno y sus partidos, incluyendo los satélites, no tienen la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Así que, de entrada, este año o el año próximo, con el mismo Congreso, no lo pueden hacer. Creo que la apuesta del presidente es tratar de ganar la elección como fue en 2018, abrumadoramente. Es decir, tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, ya tienen 19 gobiernos estatales, entonces sería cuestión de trámites hacer modificaciones a nuestra Constitución para dar un golpe de Estado hacia la Corte y un golpe de Estado en el INE y ellos controlar las elecciones y controlar la justicia de este país. Bueno, ese es el sueño. Pero yo creo que, en primer lugar, no cuentan con que el electorado falta que le ratifique abrumadoramente su triunfo. Y yo, por lo que he visto, y especialmente me da la impresión con el fenómeno Xóchitl Gálvez, sin hablar de Xóchitl, sin decir que yo sea de determinado partido, que no lo soy, pero vi cómo creció como la espuma impresionantemente en los medios, y ella está haciendo también muchos recorridos, como ella me dice, no como corcholata, sino como agua fresca. Y está además haciendo algunos planteamientos sencillos en este momento. Todavía no llega al fondo de los temas, pero esto me hace pensar que es difícil que el 2018 se repita. Yo veo muy difícil. En el 2018 era un candidato de más de 12 años de campaña. En el 2018, en el 2024 no va a ser así. En segundo lugar, el candidato del 2018 ya traía una enorme simpatía electoral acumulada. En el 2024 no va a ser así. En el 2018 no traía cansancio, fatiga
o resistencia a su gobierno, desgaste en el 2024, pues las gentes saben que no ha cumplido con sus promesas de seguridad pública, que la salud es un desastre, que el COVID nos dejó 800,000 muertos, que el tema del Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya ni siquiera han funcionado, se han gastado miles de millones de pesos y no sabemos qué tanta corrupción exista. También se podrán dar cuenta que su gestión de 5 años ha sido la de destruir muchas instituciones y apropiarse de miles de millones de pesos que existían en fondos de reserva, en fondos de ahorros, lo mismo para damnificados en casos de desastre que para la salud o que para insuficiencia presupuestal. Así que todo eso no existía en el 2018, pero sí existe para el 2024. Así que no hay que hacer cuentas alegres, yo les diría. No hagan números alegres y salgan en un triunfalismo, o si van a salir, luego no se quejen de las derrotas que pudieran tener. Pero para complementar este panorama, también tendríamos que reconocer que la oposición le está faltando mucha chamba también, en todos los sentidos, o no sé si usted está de acuerdo. Estoy de acuerdo, claro que sí estoy de acuerdo, pero existen de alguna manera en el horizonte, en primer lugar, la sociedad, que es la que va a votar. En el 2021 ya dieron muestra de que haga o no haga la oposición algunas cosas, la sociedad sí lo está haciendo. Número uno. Entonces, la sociedad se está volviendo cada día más consciente. Segundo, la sociedad necesita un partido que nos demuestre con valores y principios que vale la pena apostar por él. Y yo creo que ese partido hasta ahora que trae una bandera de la dignidad, de la limpieza y que de alguna manera ha ganado elecciones, es Movimiento Ciudadano. Y no lo digo por hacerle publicidad a Movimiento Ciudadano o porque mi paisano sea el coordinador general y fundador de este partido, sino porque estoy viendo que es el que despierta la conciencia de los jóvenes. Y los jóvenes son los que no votaron en el 2018 ni en el 2021, pero nada asegura que no puedan votar en el 2024. Y además, el Partido Movimiento Ciudadano pues, tiene ahí jóvenes, Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Alfaro también en Jalisco, o sea, abre la esperanza de cambios a partir de 2024. Es lo que yo pienso. Yo creo que las alianzas para gobierno son buenas. Las alianzas electorales también creo que confunden a los electores, confunden a los miembros de los partidos. Es a veces mezclar agua con aceite. Y bueno, no han dado resultados en estos 5 años. Han perdido de 22, 23 gubernaturas, 19. Entonces, no ha sido la mejor experiencia que nos puedan brindar la alianza. Pero bueno, también hay que reconocer que están haciendo su esfuerzo y respetarlo. Bien, un último tema en este asunto político, licenciado. El gobierno de coalición ya es una necesidad también. Bueno, está previsto en el artículo 86 de nuestra Constitución. Lo que pasa es que hay que desarrollarlo. Primero, está como forma optativa de gobierno. Hay que ponerlo como forma obligatoria de gobierno. Segundo, no solamente hay que poner este gobierno de coalición, sino darle peso específico al gabinete. Tercero, ¿qué tanto gabinete se quiere tener? Porque hoy hay 19 secretarías de Estado que pareciera ser que de poco sirven, porque pues hay 2, 3 secretarías nada más que están trabajando, las demás no sabemos si trabajan o no. Cuarto, pues Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, tiene 12 secretarías de Estado, no 19, y creo que funciona mejor que el de México. Quinto, pues se antojan juntar secretarías de Estado para reducir el peso de la burocracia, el número, y mejorar la eficiencia. Y yo creo que todo eso, pues, ni siquiera se ha mencionado en los medios, pero pues si usted dice, a ver, ¿para qué quiero una Secretaría de Educación, una Secretaría de Cultura, una Conaculta, etcétera? Pues a lo mejor juntamos estas secretarías, o bien en la de Economía, juntemos todas las que tengan relación con el desarrollo económico del país. ¿Para qué queremos tantas secretarías
si realmente no están funcionando. Así podría seguir poniendo estos ejemplos, pero hace falta un cambio o una reforma administrativa que vuelva eficiente a los gobiernos, que ayude a la eficiencia, porque hoy por hoy pareciera que el presidente es el único que va decidiendo hasta los detalles en una ranchería y que se dice informado de todo, pero a la hora de sacar las responsabilidades, pues todo le echa la culpa al pasado, concretamente a Calderón, y no asume la responsabilidad de sus propios actos y de sus propios errores, Luis. Muy bien, licenciado. Pues qué gusto escucharlo. Oiga, yo recuerdo pláticas padrísimas en esas épocas del finales del siglo pasado. ¿Viene seguido todavía a Veracruz? ¿Se da oportunidad? Cuando realmente no voy muy seguido porque he tratado de ser mejor esposo, mejor padre y mejor abuelo. Y entonces les dedico mucho tiempo a la familia. Excelente. ¿Sigue en su labor de docente también? Pues usted fue rector y usted, ¿sí? Sigo como docente y sigo además de dar clases, pues leyendo, investigando, trabajando. Así que lo hago todo con mucho entusiasmo. Creo mucho en el país y creo que México es mucho más grande que estos gobiernos y que estos partidos políticos, y que México está todavía como una gran potencia, en potencia, y que ojalá podamos desarrollarla con cierta velocidad por nuestros hijos y nietos. Señor, le agradezco muchísimo esta oportunidad. Le voy a dar malas noticias. Ya no lo vamos a dejar muy tranquilo. Ya encontramos el caminito. Y bueno, le reconozco su voluntad y su aceptación por darnos luz en estos temas tan interesantes. Le agradezco muchísimo esta oportunidad de diálogos y espero muy pronto volver a tener la oportunidad, señor. Igualmente, gracias. Muy buena tarde, un abrazo. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.